amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Ese. Gusto en saludarte. Igualmente. Una vez más, estamos iniciando este programa que va a estar hablando acerca de la escuela sabática. Vamos a estar enfocando algunas aristas generales para ayudar a los maestros, ayudar a los estudiantes. Generalmente cuando estudiamos la escuela sabática debemos recordar que la escuela sabática es una escuela a nivel mundial y obviamente que en la escuela sabática hay un formato de enseñanza, hay una pedagogía, ¿verdad? Un tema principal. Y el secreto está justamente en descubrir cuáles son esas aristas, ¿no? Cuáles son esos lineamientos generales, los puntos centrales, ¿no? Para hablar, más o menos tenemos unos 40 minutos por clase, ¿verdad? Más o menos. Así que queremos enfocar 2, 3 ideas para más o menos armar el contexto de nuestra lección número 1. Pero también queremos hablar y enfocar acerca del tema general que va a estar hablando nuestra escuela sabática, ¿no? El tema general que va a estar tocando la escuela sabática es el gran conflicto, ¿no? Creo yo que uno de los aportes más enriquecedor que hace nuestra iglesia adventista en el marco bíblico teológico es ver la Biblia, ver la justicia, la bondad, el amor, la misericordia de Dios en el marco del gran conflicto, ¿no? Es uno de los aportes centrales, ¿no?, que tiene la iglesia adventista, ¿no? La gran controversia. La gran controversia. Como que a veces este tema es poco palpable, ¿no? No es muy concreto, pero hay un mundo espiritual por detrás. No es que pasan las cosas por casualidad, no es que nosotros nacimos de la nada, ¿no?, sino que hay un porqué, hay una información, ¿no?, bíblica, teológica por detrás. Y está bueno tenerla en cuenta, ¿no? Si no, el contenido, la perspectiva de vida se vuelve algo vacío, ¿no? Y creo que cada cristiano haría muy bien en estudiarlo en profundidad. Totalmente. Hasta el punto de poder inclusive explicarlo, para entender por qué todo lo que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. La gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué este mundo de dolor? Yo no entiendo al Dios del Antiguo Testamento, no entiendo a ese Dios de amor, ¿no? Justamente hoy hablábamos con mi esposa, ¿no? De gente que le cuestiona a ella, ¿no? ¿Cómo ese Dios de amor no puede llamarse Dios de amor si a mí me pasó esto en mi vida, ¿no? Si pasa esto en la vida, en el mundo? Y hay esa falta de armonía, ¿no? En mi comprensión personal desde mi mundo y lo que el mundo es, ¿no? Lo que me muestra. Si Dios, mucha gente se pregunta, si Dios es amor, entonces le gusta ver a sus hijos sufrir, ¿no? Es una... o si no, si Él es todopoderoso, como dicen que es, o como dice la Biblia, ¿por qué Él no actúa y erradica el mal? ¿No? Son preguntas que nacen de pronto de un corazón, inclusive sincero, ¿no? Sí, totalmente. Pero claramente creo, en mi opinión, que es una opinión que desconoce el gran conflicto, ¿no? La gran controversia. Tal cual. Ahí está el secreto del aporte que hace la Biblia, ¿no? Es una propuesta a la dura existencia del ser humano, ¿no? Porque el mundo no es fácil vivir la vida, ¿no? Si al cristiano que tiene la Biblia como mapa, como guía, le cuesta, imagínate a alguien que vive a los ponchazos, ¿no? Que vive sin Dios, sin saber de dónde viene, ¿verdad? O tiene su propia ideología de acuerdo a lo que es su experiencia de vida. Y eso que decís aquí, que es muy cierto y creo que valioso, deberíamos ir a la Biblia para estudiar y repasar la información que la Biblia nos provee con respecto al tema de la gran controversia. ¿Sí? Y debiéramos entender que la información que la Biblia nos provee debe prevalecer sobre toda opinión. Totalmente. Porque es ella la que tiene la información exacta y correcta de los eventos que han pasado, en el pasado, valga la redundancia, ¿no? Y cómo Dios viene manejando el tema de la gran controversia.
Por lo tanto, ¿te parece si oramos? Vamos a orar. Invitamos a nuestros amigos que oren con nosotros. Vamos a tener un momento de hablar con Dios e iniciamos. ¿Te parece? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra. Amén. Muchas gracias, Padre, por este espacio que podemos estar junto con Ezequiel para abrir tu palabra. Queremos rogarte tu presencia en nuestro medio. Que podamos, Señor, en este momento estudiar tu palabra y extraer de ella lecciones prácticas para nuestra vida espiritual. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor. Gracias, Padre, porque estás interesado en nuestro bienestar. Gracias porque nos amas, Señor. Y gracias porque en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos evidencia de que tú nos amas. En este momento queremos rogarte tu presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Y que las ideas que podamos hoy trabajar sean de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos tenido en otras oportunidades, Clau, el análisis del gran conflicto desde la línea de tiempo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. En este trimestre lo que vamos a hacer es estudiar exclusivamente, vamos a estar viendo esta semana la guerra que hay detrás de todas las consecuencias, ¿no? El impacto, lo que nosotros vemos en este mundo, ¿no? Pero vamos a ir viendo a lo largo de este trimestre, que de paso son 3 meses de estudio, ¿no? 3 meses de estudio. Sería abril, mayo y junio. ¿Sí? Correcto. Lo que vamos a estar viendo es exclusivamente el gran conflicto en la historia cristiana. Vamos a hacer un paseo histórico que es justamente la perspectiva que ofrecen los profetas, ¿no? Del Nuevo Testamento, inclusive del Antiguo Testamento, la línea historicista, ¿no? Cómo el pueblo de Dios debe conocer lo que hay, qué escenario espiritual hay por detrás. Luego las profecías de Mateo 24, vamos a estar viendo acerca de la caída del Imperio Romano, el ingreso de la apostasía, ¿verdad? Vamos a estar viendo la Edad Media, la Edad Oscura, como se le llama, ¿no? Vamos a estar viendo algunos reformadores, como Lutero, John Wycliffe, ¿no? Entre otros. Vamos a estar analizando algunas de las profecías importantes, Apocalipsis 10, Apocalipsis 11. Más o menos ese es el esquema de estos 3 meses. El gran conflicto a la luz de, o el protagonismo de la iglesia cristiana. Correcto. Ese sería el marco más o menos, generalizando de forma muy escueta, ¿no? Lo que vamos a estar estudiando. Casi una caricatura, ¿no? Tal cual. En esta semana el tema es justamente entender que el desorden que hay en el mundo es justamente una consecuencia, ¿no? Un resultado de una batalla espiritual, ¿no? Y por ahí la palabra espiritual suena un poco raro, ¿no? Pero justamente hace alusión a un entorno o a un mundo, como lo llaman por ahí la filosofía, ¿no? Un mundo más de la metafísica, ¿verdad? Que es como el mundo que no se percibe con nuestros ojos naturales, con nuestros sentidos. Si el ser humano tiene el privilegio, puede contemplar algunos aspectos más visibles del reino de los cielos o el reino de las tinieblas, ¿no? Esa realidad que nos trasciende, trasciende a nuestra esfera humana. Totalmente. Como el caso de algunos personajes que han visto ángeles, ¿verdad? Una experiencia de un ser que no es de este mundo físico, palpable que vemos, pero que se hizo manifiesto en ese momento. Correcto. O personas que se encuentran con seres caídos, ¿no? Ángeles malignos. O sea, lo que estamos tratando de decirte es que la Biblia da un argumento de por qué el mundo está como está. No es que surgió así de la nada, ni tampoco es que a Dios se le escapó de las manos, ¿no? No es que Dios no supo calcular los límites de la vida humana. O que hubo una falla en ese proyecto de creación, ¿no? Claro. No, eso no pasó. Para nada.
Uno de los puntos centrales que vamos a estar hablando es el mal y el libre albedrío. La libertad es esencial, porque si no, no se puede entender por qué ocurren estas cuestiones, ¿no? ¿Dónde se originó y en quién se originó? Muy interesante, ¿no? Importante, es clave saber eso, porque Dios es tan sabio que te deja esa información, ¿no? Que te da ese dato que es esencial. Claro, como veníamos hablando del origen del pecado, del mal, del dolor, decíamos que tiene un comienzo, un lugar donde se origina y en quién se origina. Y en ese contexto, la Biblia es fundamental. ¿Sí? La información que ella nos provee para analizar y entender el origen del mal y el dolor. Y tenemos que partir de la Biblia como punto de partida, ¿no? Para poder pensar las ideas. Totalmente. Si se empieza a explicar con un argumento académico, ideológico, una perspectiva individual, va a haber fallas. Va a haber fallas, correcto. No se va a entender. Se va a faltar comprensión del tema o a deformar la persona de Dios. Por lo tanto, tenemos que dejar y aceptar dentro de la información que nos da Dios, porque hay cosas que Dios no nos cuenta, ¿no?, en su palabra. Pero dentro de la información que tenemos, nos alcanza y nos sobra para entender por qué existen las cosas o por qué se da este mundo en el que nosotros vivimos y somos partícipes, ¿no? Y se nos da un argumento sólido para confiar en el Dios de amor. Correcto, ¿no? Es correcto. Importante. Así que, ¿te parece si iniciamos, Clau? El primer punto. ¿Qué relación hay entre la libertad y el origen del mal? Es importante esto. Muy importante. Porque Dios no crea seres mecánicos, ¿no? Él no crea seres programados, ¿no? Sino que Dios hace seres con la posibilidad de elegir, libres, ¿no? Libres. Es interesante que la Biblia nos informa que el pecado, el mal, se originó en el cielo mismo. En un contexto de perfección, y surge en el corazón de un ángel creado perfecto, un ángel poderoso, un ángel bello en extremo, dotado de capacidades y de poder, y ocupando un lugar de privilegio en el cielo, muy cercano a la deidad. Totalmente. Entonces, desde el principio la Biblia dice lo siguiente: el mal se origina en el cielo, en el contexto de la perfección, y surge en el corazón de un ser perfecto, poderoso y bello, pero creado. Creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es la información que la Biblia nos proporciona del origen del mal y el dolor. ¿Te parece si hablamos, aunque sea un poquito, de cómo era este ser? Porque muy bien. La pregunta es, ¿creó Dios? A veces algunos dicen, no nombres al diablo, Satanás, ¿no? Son palabras en hebreo, en griego, diablos y Satanás, Yatán, que es enemigo, es el opositor, alguien que no está de acuerdo a tus ideas, está actuando como un diablo, ¿no? Está actuando como un Satanás, ¿no? O sea, esos términos la Biblia exclusivamente lo usa a un nivel macro, ¿no?, universal, para el ser que se opone a Dios. Entonces es importante entender si Dios realmente creó a este ser enemigo, opositor, que causa todo este desorden que nosotros vemos, ¿no? Tenemos que hablar de un ser sabio. La sabiduría es justamente distinguir, ¿no?, lo bueno de lo malo, ¿no?, la capacidad de discernir lo que está bien, lo que está mal. Según la Biblia, Dios no creó al diablo. Totalmente. La Biblia dice que Dios creó a Lucifer, un ser perfecto, poderoso, dotado con la capacidad de pensar, de razonar y de elegir. Y él usó esa capacidad de pensar, de razonar y de elegir para rebelarse contra la autoridad y las leyes del cielo. O sea, decidió rebelarse
contra la autoridad de su creador. O sea, usó mal el libre albedrío que Dios le concedió como criatura. Totalmente. Pero esto no hace a Dios responsable moral de haber creado a Lucifer. De ninguna manera. Dios creó a Lucifer perfecto, bello. Él se corrompió. El mal nace en su corazón. Que de hecho lo llaman, ¿no? ¿Cómo caíste, oh lucero? Un ser brillante, ¿no? O sea, la Biblia dice que era sabio, brillante, hermoso y perfecto. O sea, Dios te está describiendo y Dios nos dice que Él hace una calidad de criaturas perfectas. Hasta que se halló en ti maldad. Entonces, sumando lo que vos decías, Ezequiel, correctamente, no solo era poderoso, bello y perfecto, era libre y ocupaba un lugar de privilegio en el cielo, de responsabilidad. ¿Sí? Totalmente. Pero en su corazón comenzó a albergar celo, envidia y orgullo. Y motivado por el celo y el orgullo, comenzó su proyecto de rebelión. Totalmente. Así que la Biblia es clara. El origen del mal, el dolor, no es responsabilidad de Dios. Nace en el corazón de Lucifer. Antes de ya su caída, ¿no? A su plan en contra de Dios, un detalle importantísimo es la definición como querubín cubridor. Querubín cubridor, si miramos allí en Éxodo, ¿no? la construcción del santuario, los querubines cubridores eran los que estaban arriba del propiciatorio, ¿no? En una posición cubriendo, protegiendo la propuesta legal, moral de Dios que estaba en el propiciatorio, en el mueble del lugar santísimo del tabernáculo, ¿no? Sí. O sea, este ser cuidaba la ley en el cielo. Era un ser que conocía muy bien los límites, la base de la felicidad y del orden que debía haber en el cielo si es que se cumplía la ley de Dios, ¿no? O sea, si había alguien, dice, te paseabas entre las piedras de fuego. O sea, él era el ser más cercano a Dios, ¿no? O sea, tiene una posición de privilegio. Además, dice Ezequiel, dice, los primores de tus tamboriles y flautas, ¿no? Estuvieron preparados para el día de tu creación. O sea, Dios le dio la capacidad a este ser de conocer de música, ¿no? La música era uno de los grandes dones que Dios había dado a ese ser. O sea, el paquete de información que te ofrece la Biblia es que Dios hizo a este ser tan lindo que fue justamente la razón de su caída, ¿no? Y ahí entramos en lo que vos empezás a contar. Isaías, el otro profeta, Isaías 14, dice las intenciones del corazón, ¿no? Dice, subiré a los cielos, ¿no? Y seré semejante al Altísimo. Totalmente, estableceré mi trono, ¿no? Propondré mi gobierno y yo voy a organizar u ocupar el lugar de Dios. Y Dios tuvo paciencia con este ser, porque la Biblia allí en Ezequiel 28, 16 dice, ¿no? Perfecto eras hasta que se halló en ti maldad, hasta que cometiste pecado. O sea, ese hasta que es el punto de tiempo desde que Satanás empezó a idear esos planes maquiavélicos, ¿no? Sí, impíos, hasta que hizo de forma visible su alejamiento de Dios. O sea, llegó un punto en el que Dios le dijo, oh ángel, tú tienes que decidir. Y ahí entramos al texto de Apocalipsis 12, 7 al 9. Llegó un momento en que Dios dijo, se tiene que tomar la decisión.
O el ángel está conmigo, cada ángel, ¿no? Cada ángel está conmigo o está en el bando del enemigo. Y el pasaje que vos mencionabas, Ezequiel, del capítulo 12 de Apocalipsis, que dice que hubo guerra en el cielo, ¿no? Correctamente. Es muy interesante. Uno, si se pone a pensar desde el punto de vista humano, uno se pregunta cómo es posible, ¿no?, que el pecado haya existido en la perfección misma. No tiene una explicación. No cabe en la mente humana de cómo es posible que un ser perfecto, tan cercano a Dios, haya incurrido en la rebelión contra Dios, ¿no? De hecho, no tiene una explicación lógica. Y ahí hay que tener cuidado, nosotros los seres humanos, que muchas veces, al buscar una explicación lógica para la existencia del pecado, cuidado de no tratar de justificarlo o de justificar su existencia. Antes de esa guerra, Satanás, prácticamente Satanás, se dedicó a sembrar, ¿no?, a proponer un gobierno alternativo al de Dios, declarando que los seres creados no le hacía falta ningún tipo de ley para administrarse. Las leyes del gobierno de Dios coartaban su libertad y él proponía un gobierno sin leyes. Los ángeles eran santos y se podían administrar solos. Pero antes de la guerra que vos mencionabas en el capítulo 12 de Apocalipsis, Dios le dijo a Satanás, se le advirtió que abandonara sus proyectos. Y también dijiste que Dios fue muy paciente, largo tiempo soportó, ¿sí?, las intenciones de un gobierno rebelde y alternativo que el diablo proponía. Hasta que llegó ese punto. Llegó el momento en que Dios dijo, basta. Se le dio la oportunidad, se le tuvo paciencia, pero llegó el momento en que cada ángel debía decidir. En ese marco de conflicto, la estrategia que nos dice la Biblia que usó este ser fue la mentira, ¿no? Allí en Apocalipsis 12:4 habla del elemento de la cola, ¿no? La cola. Y la cola, si miramos por ahí en una concordancia, la cola es justamente el elemento de la mentira, del engaño. Es decir, que él empleó herramientas que Dios no podía emplear. Y empezó a decir, ¿no?, Dios es un Dios egoísta, Dios es un Dios exclusivista, es un Dios que coarta la libertad de sus seres. Como vos decías, ¿no? Los ángeles son libres, los ángeles pueden decidir, ¿no? Y finalmente cada ángel tuvo que tomar la decisión. Y la Biblia dice que de la cantidad completa, los ángeles, ¿no? O sea, si dividimos en 3, ¿no?, 1/3 de los ángeles se fue con Lucifer. O sea, tuvo capacidad de engaño y le dio resultado. Capacidad de influencia, ¿no? Sí. Tremenda. Sí. Esa idea que vos mencionabas, Ezequiel, correctamente, dice la Biblia, el pasaje que vos mencionaste, capítulo 4, 12:4 de Apocalipsis. Lo leo si te parece. Dale. Su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Tremendo. Esta idea de arrojar, de arrastrar, ¿no? ¿Sí? Habla justamente de la capacidad de influencia. Fue tan sutil el engaño, fue tan sutil la estrategia que ideó el diablo, que sembró en la mente del universo las dudas acerca del gobierno de Dios. Es lo que vos decías, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos nos cuesta dimensionar el alcance, ¿sí?, de la estrategia que usó el diablo. Así que todo ese poder que Dios le dio como ser creado, lo usó para el mal. Lo usó para destruir. Qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio. Qué desperdicio. Para autodestruirse
y para llevar a otros a la perdición. Él es responsable del mal. Totalmente, o sea, la Biblia exonera a Dios de toda responsabilidad. Totalmente. Dios no creó al diablo, a Dios no se le escapó una pieza del rompecabezas, Dios no hizo un ser fallado, ¿no? Sino que Dios hizo un ser hermoso, perfecto, sabio, músico, poderoso, brillante, pero ese ser decidió, ¿no?, hacerse malo. O sea, qué importantes son las decisiones, ¿no? Cada uno elige, cada uno decide qué es lo que va a hacer. Y en el marco del gran conflicto las decisiones son cruciales. Porque una decisión te puede llevar a una destrucción eterna o a una salvación eterna. Y en ese marco que vos mencionás, Ezequiel, correctamente, solamente quiero decir un detalle, agregar. Debemos tener cuidado con el celo y el orgullo, que lo decíamos anteriormente. Satanás, inclusive él mismo, ¿no? Tuvo que repensar su proyecto. Pero el orgullo que había en su corazón ganó la batalla. Y se dio al orgullo, y ese orgullo se convirtió en una rebelión abierta, ¿sí?, a nivel cósmico. Totalmente. Hay que tener cuidado con el orgullo. Es una semilla que si germina, causa desastre, ¿no? Causa desastre, exactamente. Y vaya y pase si el mal hubiera quedado en el cielo, ¿no? Pero el mal encuentra un espacio, una oportunidad en este planeta. La Biblia dice que Dios decidió formar un nuevo planeta, y venimos nosotros, ¿no? La Biblia dice que Jesús es el que da la vida, el que da la existencia a este planeta. Él creó la palabra de Jesús, según Juan 1, ¿no? Por Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Y la Biblia dice que lo que Jesús creó era bueno y en gran manera también. Lo mismo que en el cielo. La calidad, ¿no?, perfecto. Entonces, cuando miramos el Génesis 1 y 2, porque el 3 viene la tragedia, ¿no? Génesis 1 y 2 nos dice que Dios hizo todo bueno y en gran manera. O sea que Dios hizo una raza para que fuera feliz, a una raza para que administrara los bienes de Dios, a una raza para que viviera en este planeta, lo llenara, adorando a su Creador. Pero, como Dios no crea robots, Dios le permite desarrollar el libre albedrío al ser humano. Algunos dicen, ¿por qué Dios nos ha castigado tanto? Siendo que era una probita pequeña, ¿no? Justamente el hecho de que sea pequeña nos dice que Dios simplemente tomó el árbol del bien y el mal como un símbolo de la elección de esa nueva raza creada. Dios no le dijo, no comas por 40 años y después te voy a poner al lado del árbol, ¿no?, a ver si no comes. No, Dios primeramente fue permisivo. Dios le dijo, mira, disfruta de todo lo que tenés. No te va a faltar alimento y vas a estar con la posibilidad de estar satisfecho. Pero hay algo que tú no puedes comer. Dios se reservó algo, le dijo, este sector está prohibido. Este fruto no está permitido. Y el ser humano tomó su decisión. No es una manzana, ¿no? No es una manzana como... No es un árbol venenoso, sino que es el espacio de la decisión entre Dios, su creador, ¿no?, y el ser humano, la criatura. Y el ser humano, la criatura, tuvo que decidir. En un momento de descuido, Eva llegó al árbol del bien y el mal y vemos el plan estratégico del adversario, ¿no? Es triste la historia, ¿no?
Génesis 3 es una historia triste. Terrible. Como Adán y Eva, que fueron creados perfectos, vivían en un contexto de perfección, igual que el cielo. Pero Dios lo había creado, como bien lo decías, también con la capacidad de pensar y la capacidad de razonar y de elegir. Y ellos, lamentablemente para nosotros y para la humanidad, eligieron ponerse del lado del mal. O sea, este detalle no es menor, Ezequiel, como bien lo mencionabas. El ser humano, cuando elige ponerse del lado del mal, al hacerlo, rechaza la voz de Dios. O sea, rechaza la palabra de Dios. Dios fue clarito con ellos. No lo toquéis, porque el día de que lo hicieren, van a morir. Van a morir. Y viene el diablo diciendo, no van a morir. Dios sabe, le dice, ¿no? Entonces, en otras palabras, da la impresión que el diablo le dice a Adán y Eva, ¿no?, que Dios le ocultó información vital. Esto lo dice el pastor Tim. Dios sabe que si ustedes van a ser como Dios, ¿no? Y ellos decidieron escuchar la voz del diablo y desechar la palabra de Dios. Entonces, por rebalse, Ezequiel, hoy tenemos la Biblia en nuestro poder. Es nuestra responsabilidad leerla y estudiarla, porque es la palabra de Dios para nosotros. No vaya a ser que, desechándola, nos pongamos del lado del mal. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no?, que el pecado es un intruso. Es un intruso. O sea, cuando veas en tu entorno el dolor, el sufrimiento, la angustia, el pesar de la gente, ¿no?, eso no estaba acá. Eso no era parte de este planeta. Eso no era de todo lo bueno que Dios había creado. No era parte. No era parte de eso, porque Dios no crea el mal. Dios no hace lo fallado. Según el apóstol Pablo, allí en Romanos 5, y el versículo 12, nos cuenta los pasos de cómo ingresó, ¿no?, el mal. Correcto. O sea, el pecado es un invasor extranjero, ¿no? Viene de afuera. Dice el pasaje, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Transfirió Adán y Eva, primero Eva que comió y luego comió Adán, lamentablemente. Transfirieron a toda su raza, abrieron la puerta para que este intruso llegara y causó desastres. Por eso dice una puerta que Dios quería que estuviese cerrada para siempre, ¿no? Ojalá. Y ellos decidieron que se abra esa puerta, y a través de esa puerta ingresó la tragedia, el dolor, el sufrimiento. Y por rebalse, hoy sufrimos justamente por eso. ¿Qué pasó en el corazón del ser humano, no? El corazón del ser humano se alió con Satanás. Nuestro corazón, nuestra naturaleza, nuestra mentalidad está en armonía con el adversario y está en disonancia con nuestro Creador. Correcto. Hubo una fractura allí, ¿no? Por eso cuando viene el Creador y le dice, ¿dónde estás?, ¿no? Esa pregunta es profunda, ¿no? Porque no está hablando una localización geográfica. Y es llamativa la respuesta. Escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Tremendo. O sea, miedo del Creador. Eso es llamativo, ¿no? Claramente habla las claras de las consecuencias, ¿no?, del pecado. La consecuencia de ponerse del lado del mal. O sea, el apóstol Pablo está diciendo nuevamente qué importantes son las decisiones. Sí. Porque acá la Biblia dice,
el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, el hombre dio permiso, dio acceso a que todo el desastre que vemos hoy llegue a este mundo. Y luego dice, y por el pecado nos trajo la inexistencia. O sea, ahí tenemos razón de por qué la muerte existe, ¿no? O sea, el cesar de la vida tiene una razón teológica, ¿no? No es que la muerte viene por casualidad, sino que es un impacto colateral, ¿no? Por la llegada del pecado a este planeta. Tremendo. Y por separarnos de la fuente de la vida, que es Jesús. Claro. Y que justamente pecado es ir en contra a un principio de Dios, ¿no? Es un comportamiento, una decisión que está en pugna, o sea, que está en contradicción a una propuesta de Dios. Aún así dice Jehová, ¿no? Por eso es sumamente interesante que ahora dice, la muerte pasó a todos. Tarde o temprano, dependiendo qué eventos de parte de Dios vengan en el futuro, vamos a morir. La muerte es algo que nos tiene que hablar de que Dios cumplió su palabra. Porque una de las consecuencias era justamente desnudez, ¿no? Transpiración, sudor y finalmente la muerte. La muerte. Terrible. Terrible. Lejos, ¿no? Quedaron esas promesas de felicidad, ¿no? Que serían realmente felices si optaban por su gobierno, ¿no? El diablo. Todo lo contrario. Es un gobierno de muerte. Es un gobierno de caos, de desastre. Es un gobierno de rebelión. Totalmente. Todo lo opuesto a la perfección de Dios. Eso surge del estudio bíblico. ¿Sí? Lo que Satanás propone es destrucción, es muerte, es separación de Dios. Y es interesante que Jesús en Juan 8 lo llama, ¿no? Padre de la mentira. Padre de la mentira. Sí, correcto. Y homicida, ¿no? O sea, la muerte. Y después dice, ¿no? El enemigo viene para robar, matar y destruir. Terrible. Juan 10:10. Juan 10:10, correcto. O sea, no le creas al diablo. A ver, si vos tenés dudas, ¿no? De confiar en Dios, ¿no? Si tenés dudas de todavía no me convence la propuesta de Dios, mirá los efectos que hay hoy en día acerca de la transgresión. Tremendo. Alimentate de los eventos que son consecuencia de las decisiones erradas del ser humano, de no escuchar la voz de Dios y preferir escuchar la voz del diablo. ¿No? O sea, no confíes en el diablo. No confíes en su propuesta. Y esto es para todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sea tu familia, un proyecto de trabajo. No creas en la propuesta de la felicidad del enemigo. Te va a mentir. Porque él es el padre. O sea, todo el programa de mentiras surge con él. Porque él es el padre de la mentira. Toda mentirita blanca, negra, como se le llama hoy en día, vienen de la mente del padre de la mentira, que es Satanás. No hay otra. Por eso es necesario que te guíes por la Biblia. ¿Por qué? Porque si te guías por tus percepciones, la Biblia dice que te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque Jesús nos llamó seres malos. O sea, el ser humano al caer se puso en sintonía con el maligno y se puso en oposición a Dios. Correcto. ¿Y a Dios te preocupó eso o no? Ya entramos en la última parte, ¿no? Sí. Dios puso en marcha un proyecto de solución. Qué bueno. ¿Le tomó a Dios por sorpresa el... Para nada. No. Para nada. No. Ahí le dice en Tito 1, ¿no? Que el plan de salvación estaba desde las eternidades de los tiempos, ¿no? Qué bueno que es Dios, porque tranquilamente podría haber dicho, ¿no? Ustedes eligieron esto, ¿verdad? Vivan con eso.
Ahora, todas las generaciones que iban a venir podrían decirle a Dios, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Verdad? Castigarlo a ellos, no a mí. Leí en la semana una frase de los eruditos que aparecen en Biblia Andrews, y ellos dicen: el dolor de la cruz ha estado en el corazón de Dios desde la eternidad. Wow. Si había un proyecto, ¿sí?, ideado por la deidad, ¿sí?, para rescatar al ser humano de la transgresión, de la rebelión. Tremendo. ¿Sí? Así que yo pensaba, ¿no?, ese dolor en el corazón de Dios, del Hijo, ¿no?, que voluntariamente aceptó llevar a cabo ese proyecto de rescate, ¿no? En la esencia, ¿no?, de ese proyecto está el amor incondicional por sus criaturas, por nosotros. Y ahí está lo que vos decías, ¿no? Dios puso en marcha, ¿no?, el plan de rescate, la solución a la tragedia. ¿No? Yo creo que Ezequiel, lo que vos decías anteriormente, le decía a nuestros amigos: no creas en el diablo. ¿Sí? Hay que tener cuidado, porque de no entrar en el juego y la lógica del diablo. Mucha gente culpa a Dios por el mal que hay en este universo. Mucha gente dice: si Dios realmente es poderoso, ¿por qué no erradica la maldad? ¿Por qué no interviene? ¿Sí? Culpar a Dios por aquello, yo creo que es una solución simplista, ¿sí?, al problema, a la problemática de la gran controversia. No solamente eso, sino que es también no entender la complejidad, ¿sí?, y el alcance de la gran controversia. ¿Sí? Dios hoy está solucionando el tema del conflicto. Y la muerte de Jesús, como estamos diciendo, ¿sí?, viene justamente a solucionar una parte. Totalmente. O sea, el gran conflicto no es solamente para la raza humana. Recordamos que el gran conflicto se inició en el cielo. O sea, en la familia de Dios. El conflicto es un asunto espiritual. No es meramente humano. Nos involucra a nosotros porque el conflicto encontró un espacio donde se desarrolló. O sea, el gran conflicto se desenvolvió acá en este planeta, llegando a punto donde las mentes de los seres que todavía no entendían cuando inició este conflicto se taparon los ojos cuando vieron, por ejemplo, a Jesús desnudo en la cruz. Tremendo. Terrible. Terrible. Recién ahí se rompió el vínculo entre Lucifer y los ángeles buenos. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera querido, ¿no?, Dios hubiera podido matar a Lucifer. Esa es otra pregunta que a veces la gente se hace, ¿no? ¿Por qué Dios no mató a Lucifer? Si él podría haberlo matado, ¿no? Pero el punto era de que si Dios mataba a Lucifer, la adoración, la obediencia de los seres que estaban viendo lo iban a hacer de forma servil y no por amor. Y por otro lado, se debía dar tiempo para que el maligno mostrase su temple, mostrase cuáles eran sus intenciones reales. Porque había armado tan bien la rebelión que los ángeles buenos recién comprendieron el alcance de si Dios no cortaba ese accionar de Lucifer, las consecuencias en el cielo que podía haber tenido. Es tremendo. O sea, hay un porqué el mal sigue estando y el mal se sigue manifestando para que nos hable también de la propuesta de Satanás para el ser humano. O sea, el desenvolvimiento del conflicto acá en la tierra es una vacuna para las criaturas. ¿Quién, claro, con este desorden que hay, quién se va a levantar en contra de Dios diciendo que la ley de Dios es un desastre, que la podemos mejorar, de que el trono de Dios, la justicia divina está equivocada? Si alguien piensa eso, si algún ser en el futuro se le da por pensar eso, Dios va a tener la película de la vida humana.
¿Se acuerdan lo que pasó en el planeta Tierra? Miren a mi hijo, ¿no? Miren sus heridas, miren lo que costó el pecado. Tremendo. Terrible. Eso vacuna, ¿no?, al universo. Nosotros con nuestras mentes pequeñas, 70, 80, 100 años, no comprendemos todo el gran conflicto en su plenitud. Pero como dice una autora, ¿no?, que este mundo es el libro de texto del universo. Ellos están viendo este experimento terrible que hay acá. O sea, ellos están analizando y están diciendo qué bueno que es Dios. Amén. Qué bueno que es Dios. Es amor. Dios no está como tirado a un lado, que no escucha, que no oye a la raza humana. Dios reveló su carácter al mandar a su Hijo. Y la Biblia dice que tenía que ser de la peor manera, porque nosotros debíamos estar en aquella cruz, ¿no? Nosotros debíamos estar allí. Y dice la Biblia que todo cuerpo que se deja colgado de un palo es maligno, ¿no? Terrible. Murió la muerte que nosotros debiéramos haber muerto. Tremendo. O sea, no es, cuando hablamos de Jesús murió por nosotros, no es una frase cliché, ¿no? O sea, trillada, rehusada, no. Fue su vida por la nuestra. Su sangre derramada para rescatarnos del poderío del enemigo. Y algunos, terrible, toman justo esta muerte para decir la ley de Dios quedó invalidada. O sea, no. Todo el programa de la salvación es justamente para ensalzar, por un lado, la justicia de Dios y por el otro, la misericordia de Dios. Correcto. En la cruz se conjuga, ¿no?, la justicia divina y la misericordia divina. La justicia porque alguien pagó. Si vos tenés vida hoy y si tus decisiones te llevan al cielo, va a ser porque alguien pagó una vida justa por tu vida injusta. Y alguien te permitió ingresar al reino de los cielos por misericordia. Porque todos tus pecados, y los míos y los de todo el mundo, no nos permitirían ingresar al cielo. Nosotros no podríamos acceder al planeta Tierra, al programa de Dios en el cielo. No podríamos a la tierra de Dios. Por nuestra condición de pecaminosidad, ¿no? Entonces, cuando miramos la cruz, lejos de anular la ley, Dios dice: miradme a mí todos los términos de la tierra y serán salvos. O sea, como dice el profeta Isaías, que él con la muerte en la cruz quiso engrandecer su ley, ¿no? O sea, la cruz, la ignominia que pasó Jesús, toda la persecución que Satanás hizo hacia la persona de Cristo Jesús, muestra a las claras, y la oración de Jesús, ¿no? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? 3 veces oró, y Dios, silencio, ¿no? El Padre no dijo nada. Y sumándose, que es lo que vos decís correctamente, anteriormente decíamos de la importancia de la Biblia, ¿no? De leerla y estudiarla, para analizar la información exacta que ella nos provee, para entender el conflicto desde un punto de vista más macro, ¿no? Y en ese marco, la venida de Jesús responde a la profecía bíblica. Totalmente. De Génesis 3:15, ¿no? Ese descendiente de la mujer que vendría a poner enemistad entre nosotros y el enemigo, ¿no? Sí. Venía a ser la solución al problema del pecado en este mundo, ¿no? Y ahí tenemos a Jesús. Porque la Biblia dice: enemistad pondré. O sea, Dios hizo cargo de mi problema. O sea, si vos querés vencer, vos decís: sí, es cierto, Adán me trajo la pecaminosidad, ¿no? Adán es responsable y Eva es responsable. Pero Jesús cargó sobre sí la responsabilidad
Y Satanás, cuando escuchó lo de Génesis 3:15, supo que de alguna forma la criatura que recién había caído iba a ser equipada para luchar contra él, ¿no? O sea, Génesis 3:15 es un texto profético que el adversario lo masticó, lo rumió largo tiempo. Mucho. Porque él sabía que iba a venir alguien que lo iba a matar. Que le iba a dar el golpe mortal para su reino. Y vos hablabas del tema de la cruz, Ezequiel, un tema muy interesante y crucial, ¿no? La cruz, la ignominia que sufrió Jesús por amor de sus criaturas, por amor nuestro, de amor por mí, por vos amigo que nos estás escuchando, dejó en evidencia, reveló ante el cosmos que el diablo es un mentiroso y que él es el responsable de toda la maldad de este universo. Tal cual. ¿Sí? La cruz fue esa herida en el talón, ¿no? Que dice la palabra de Dios, pero nosotros abordamos al fin de los tiempos la herida mortal, la definitiva. ¿Sí? Entonces, yo creo, Ezequiel, vos decías anteriormente, Dios está en este momento trabajando en ponerle fin al mal, al dolor y la tragedia. Y la manera en cómo Dios está abordando este conflicto cósmico de larga data, habla de un Dios, y vos lo decías, y yo estoy de acuerdo, de un Dios misericordioso, ¿sí? Un Dios justo y paciente. La solución a este gran conflicto desde lo macro está dentro del esquema de Dios, ¿sí? Dentro de su paciencia, de su plan perfecto. Y si bien es cierto, de pronto en este mundo sufrimos las consecuencias de esa tragedia, de esa gran controversia, el diablo tiene esta lógica de hacernos daños a nosotros, hacernos sufrir, ¿sí? Culpar a Dios como responsable de ese mal, pero su objetivo es continuar la guerra contra Dios. El tema está entre el diablo y Jesús, y nosotros entramos en una especie de sándwich, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces, cuando no comprendemos esta gran controversia, es cuando sufrimos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no te vienes? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué la tragedia? ¿Por qué el accidente? ¿Por qué las guerras en el mundo? Señor, si eres poderoso, ¿por qué no actúas? Paciencia. Si hay una idea que aparece en Job, es justamente esa. Dios le dice a Job, en otras palabras, el mal que estás sufriendo, esto dice el doctor Badenas, no viene de mí. ¿Sí? No te justifiques, no trates de justificarme, sé paciente. Estoy trabajando en este momento para solucionarlo. Confiemos en Dios, pero sí hagamos una cosa, pongámonos del lado de la justicia, del lado de la Biblia. No escuchen al diablo, como decía mi amigo Ezequiel. No escuchemos al diablo, escuchemos la palabra de Dios. Jesús tiene un sueño, ya para ir cerrando. ¿Sí? Jesús tiene un sueño y lo describe en su oración, ¿no? Para los discípulos. Allí en Juan 17, el versículo 24, es el anhelo de Dios para todos nosotros, ¿no? Él hace un pedido que te incluye a ti, a mí, a nosotros, ¿verdad? Sí. Versículo 24, 17, 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, dice el versículo 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El 26, ¿qué dice Glau? Dice lo siguiente, le he dado a conocer tu nombre,
y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, Jesús sabe que mientras estemos en este mundo de pecado, no vas a comprender plenamente a Dios. Porque el pecado ha causado una separación entre Dios y nosotros. Jesús le ruega al Padre que luchen juntos para que tú y yo podamos ir al cielo. ¿No? Ellos son míos, tú me lo has garantizado. Qué lindo sería que nosotros podamos estar dentro de los suyos, dentro del pueblo de Cristo, ¿no? Que en este marco del gran conflicto que sabemos que va a terminar bien porque consumado es de Jesús, ¿no? Esa frase solemne en la cruz involucra de que el conflicto ya está con un ganador y con un perdedor. Satanás sabe que se va como perdedor, pero él dice: voy a llevar a los que más pueda conmigo. Tremendo. Terrible. La pregunta sería, ¿no? ¿Aceptamos la propuesta de Dios? Dios no ha perdido una batalla nunca. ¿Será que vamos a estar del lado del ganador o del lado del perdedor? Yo quiero estar del lado del ganador. Amén. Del lado de Jesús, del lado de la Biblia. Amén. Amén. Así que si estás luchando con algún problema, con alguna dificultad, con alguna tentación, Satanás te va a torturar, te va a hacer sentir culpable, pero encuentra refugio en la cruz. Amén. Encuentra refugio en Cristo, que Él es el vencedor por nosotros. Deseamos que nuestros amigos sean bendecidos. Gracias, Claudio, por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Una alegría, ¿no? Una alegría. Ojalá que las ideas que trabajamos aquí sean de beneficio. Y recuerda que el mal que hay en este mundo no es Dios el responsable. Amén. ¿No? Es Satanás el responsable. Él trajo la tragedia, Él trajo la muerte. Él quiere verte sufrir para continuar su guerra contra Dios. Entonces, aferrémonos de Dios, leamos su palabra y confiemos que Él al fin le pondrá fin a tanta maldad que hay en este mundo. Amén. Amén. Acompáñanos en este trimestre. A medida que podamos, vamos a ir cargando estos videitos para que te sean de ayuda, para que te motiven, para que te alienten, y deseamos que nos acompañes, que estés del otro lado guiando este contenido, compartiéndolo, y si te gustaría por allí orar por nosotros, te lo agradeceríamos de antemano. Les mandamos un gran abrazo a todos nuestros oyentes, deseándole que Dios sea con ustedes y que esta semana sea de bendición la escuela sabática. Chao, chao. Abrazo grande. Hasta la próxima.